Petroperú, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Abratec Ingenieros, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana en doble horario estelar, de las 7 y las 9 de la noche, por supuesto, a través del principal canal de noticias del Perú, que es ATV+. Oscar Díaz les da la bienvenida, les agradece estar con nosotros y, por supuesto, no podemos empezar el programa sin saludar a las madres del Perú, a las madres sobre todo trabajadoras. Por supuesto, en particular a las que tienen que ver directa o indirectamente con el sector minero, petrolero y energético, pero por cierto, a todas las madres del Perú. El Perú no sería lo que es si no fuese por las madres. La cocina peruana no sería lo que es sin las madres, pero los que trabajamos, tanto hombres como mujeres, estamos palmo a palmo forjando este país gracias a las mujeres. Benditas sean ellas y, por supuesto, en particular, las madres del Perú, a quienes les dedicamos la edición de hoy de Tierra Adentro. Dicho esto, no hay duda de que tenemos una noticia importante esta semana, y la noticia importante es la elección, o ha sido la elección del cardenal Robert Prevost como nuevo sucesor de Pedro. Norteamericano de nacimiento, pero peruano por elección, tomó el nombre de León XIV. Sin duda, un acontecimiento histórico que además asegura el legado del Papa Francisco y los aires de renovación en la Iglesia Católica, con foco en los que menos tienen. Dicen, amigos de Tierra Adentro, que Dios es peruano, ¿no es cierto? Y parece que esta elección lo confirma. Solo esperamos, merecernos esta dicha. Bienvenido, Papa León XIV, que Dios lo ilumine para bien de toda la humanidad. Por supuesto, lo esperamos su visita a este sufrido país que es y será siempre su casa. Dicho esto, ahora sí, vamos a pasar a presentar el primer invitado y el primer tema de hoy. Frente a tanta desinformación que a veces llena los espacios periodísticos, ustedes ya nos conocen hace 4 años, sobre todo en Tierra Adentro. Me refiero a que yo tengo una un poco dilatada trayectoria en prensa, radio y televisión, pero en este programa nos preocupamos por ir a las fuentes, no quedarnos en el rumor. Y entonces, preocupados porque se hablaba de que el flexicoking de la nueva refinería Talara no funcionaba, que se había hecho un bypass un poco más y con gutta percha, bueno, nosotros nos fuimos para allá. Y esta foto habla de eso. José González, colaborador nuestro, banquero de inversión y quien les habla, fuimos pero no solo para visitarla por fuera, hacer turismo, no. Para subirnos al edificio, este monstruo que se llama Unidad de Flexicoking, que es la maquinaria que hace la diferencia, entre otras cosas, de lo que es hoy la refinería Talara y que la ha convertido en una de las 8 refinerías del mundo que tiene esto. ¿Qué hace el flexicoking, esa estructura impresionante? Le saca el mayor provecho al residual. Es decir, hasta la última gota del petróleo es explotada para beneficio y para convertirlo en un buen negocio. Lo estoy diciendo en términos obviamente sencillos. Yo sé que mis amigos los ingenieros de Petroperú dirán, oye, pero es así, no, es así para que la gente lo entienda. Miren esta anécdota. José González y yo subimos. Es un edificio muy grande, ¿ok? Lleno de tubos. Hay un ascensor que solo subimos con el ascensor hasta el piso 10. Cuando ustedes están subiendo en esta máquina, se los cuento porque lo quiero compartir, porque, no sé, debe haber 5 periodistas en el Perú, o 2, 3 que hayan hecho esto. Y eso. Cuando ustedes suben, el ascensor está temblando todo el tiempo, como si hubiese un terremoto, un temblor. ¿Por qué? Nos lo explicaron porque la estructura, como va pasando petróleo, hay pequeñas explosiones internas para que se mueva. Es un poco complicado, yo siempre lo estoy explicando en sencillo. Pero era así. Llegamos al piso 10 y tuvimos que subir 5 pisos más para ver
el mencionado, este famoso bypass, con nuestros propios ojos, porque eso queríamos. Durante los 5 pisos que subimos, todo el tiempo la estructura estaba temblando. Todo el tiempo. Estuvimos 15 minutos en total. La verdad que fue impresionante. Por supuesto, vimos que estaba funcionando todo, el bypass, nos lo explicaron, lo vimos con nuestros propios ojos. Al bajar, yo todavía quedé mareado durante buen rato y pensaba, esta gente de Petroperú está ahí. Hay gente que está trabajando ahí permanentemente, moviéndose. Es realmente impresionante. Y es lo que no se cuenta, lo que nadie cuenta. El esfuerzo que significa llevar adelante una refinería como la que he mencionado. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo siguiente. Han transcurrido 6 meses desde que llegó a la presidencia de Petroperú el señor Alejandro Narváez, que estuvo en septiembre del año pasado aquí. Y a las pocas semanas, no sé si coincidencia, por qué, lo vio la presidenta y dijo, venga usted, asuma la presidencia. Y lo ha hecho. Pero ¿qué ha pasado en los últimos meses, sobre todo de este año? ¿Cómo le ha ido el primer trimestre de este año a Petroperú, la primera empresa estatal del Perú? De eso vamos a hablar hoy y estamos seguros y esperamos, por supuesto, que el señor Alejandro Narváez responda nuestras preguntas porque ustedes merecen respuestas y para eso está Tierra Adentro. La entrevista de portada de hoy llega gracias a Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, que preside el director general de operaciones de Southern Perú, Jorge Mesa. Pregunta por la preventa de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Entrevista de portada. Bien, nuestro entrevistado de portada hoy es el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, que verdad olvidaba mencionar, esta semana la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a propósito de su aniversario, eligió a 4 representantes, digamos, personajes nacionales que a criterio de la universidad merecían un reconocimiento. Por ejemplo, reconocieron al ministro de Economía y Finanzas, el señor Salardi, a la presidenta del Poder Judicial y también a nuestro invitado Alejandro Narváez. Así que para nosotros es un gusto tenerlo hoy acá, pero por supuesto, como debe ser, para rendir cuentas. Cuando hemos hablado con él antes aquí, siempre hemos dicho lo mismo. Hablemos de cosas concretas, señor Narváez, hablemos de hechos que la gente quiere saber, resultados, y para eso estamos acá. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias. Empecemos y vayamos a lo nuestro. La pérdida proyectada de Petroperú para el 2024 era de $1.030 millones aproximadamente. Usted prometió reducir esa pérdida. La pregunta concreta, Alejandro, ¿lo logró? Sí, efectivamente logramos. Llegamos a una pérdida de $742 millones. Eso significa que hemos ahorrado para el país o dejamos de perder $288 millones en solo un mes y medio. Me parece un trabajo bastante significativo si tomamos en cuenta de que la empresa ha venido arrastrando una sangría de dinero y pérdida para Petroperú y para el país, porque es empresa de todos los peruanos. Desde el 2002, Petroperú arrastra pérdidas abultadas, ¿no? Es imposible de esconder. Bueno, usted tampoco ha querido esconderlas, es lo que ha encontrado, ¿ok? En estos 6 meses de gestión, ¿han logrado, digamos, un EBITDA positivo? ¿A cuánto asciende la utilidad bruta hoy de Petroperú? Son exactamente 5 meses y 10 días, ¿eh? Ah, 5 meses, yo lo redondí en 6, 5 meses y 10 días, ¿está bien? Sí, okay. Es que estoy a fines de noviembre, ¿no? Estamos a los primeros días de mayo, más o menos a 5 meses y picos. Bueno, hay varios indicadores que muestran de que nuestra empresa está mucho mejor de lo que encontramos, ¿no? Uno de los indicadores que frecuentemente se suele evaluar la evolución de este indicador se llama EBITDA. El EBITDA, que es un indicador de eficiencia de la gestión, de eficiencia operativa, es un indicador que dice hagamos más con menos, ¿no? Menos input, más output, eso se dice en economía. Y logramos al primer trimestre de año de $15 millones de soles en positivo de EBITDA. Con respecto a los ejercicios anteriores y al primer trimestre del año 2023, 2024, definitivamente es muchísimo mejor y es un resultado muy positivo que los acreedores financieros lo ven con buenos ojos. El otro dato... Claro, como señal, porque no son los millones que uno quisiera, digamos, no son lo que se espera, pero es que estamos hablando de que el avión estaba
por acá ya estaba aterrizando y ahora bueno, está pues estabilizado y empezando Ok, nuevamente a coger ok. vuelo, ¿no? Ajá. Y luego otro dato importante es que prácticamente 4 a 5 millones de soles de utilidad bruta, que es otro dato relevante, que es el resultado del giro mismo del negocio, ¿no? Y del core business del negocio. O sea, hay un par de datos para decir a la opinión pública de que estamos en buena dirección. Todo esto es comprobable, totalmente Por supuesto, comprobable. son los datos que acabamos de enviar a la Superintendencia del Mercado de Valores, quienes nos evalúan permanentemente, porque nuestras acciones, el 20% de nuestras acciones están listadas en la Bolsa de Valores. Por lo tanto, es imperativo, es un tema de mandato legal de rendir cuentas y toda la documentación y la información está públicamente disponible. Yo acabo de comentar al empezar una anécdota porque he tenido la suerte de visitar con mi colega José González la refinería Talara. He contado esta anécdota que la verdad es que a mí me ha dejado muy impresionado y de hecho, digamos, la refinería está caminando, pero grosso modo, ¿cómo está la refinería en este momento? Estamos hablando de mayo del 25 y las refinerías de Conchán y la de Iquitos. Bueno, una de las tareas que nos hemos planteado cuando asumimos la dirección de Petroperú, y aquí tengo que hacer un paréntesis, gracias a la confianza depositada por la propia Presidenta de la República, el Ejecutivo, y lo que tengo que responder finalmente el encargo que ellos me dieron, y la Presidenta, naturalmente, por la confianza que ha depositado, una de las tareas que nos planteamos era estabilizar nuestra refinería de Talara. Venía con un cierto problema de tema más técnico que de gestión, ¿no? Logramos estabilizarlo. A partir de enero prácticamente nuestra refinería de Talara está funcionando normalmente. Las otras, la de Conchán, está trabajando a pleno rendimiento, la de Iquitos igualmente. Es decir, logramos esa primera tarea que nos planteamos cuando subimos, estabilizar y luego reactivarla, las pequeñas refinerías que tenemos en esas dos grandes ciudades, Lima y Iquitos. Eso quiere decir también desde esa mirada, desde esa óptica operativa, hemos logrado lo que quisimos. Vamos a perseverar en este trabajo de estabilizarla y relanzarla a nuestras refinerías, básicamente el de Talara, que es, como acabas de mencionar, es una obra maestra, sencillamente, una cosa espectacular. Ese edificio del Flexicoque en el que hablas de 18 pisos. 18 ¿no? pisos. Que yo llegué al 15 nomás, la verdad, y 18 terminé mareado. pisos. Una cosa impresionante. Es que es ¿no? impresionante, Hay, sí. hay que estar allí para creer, porque cuando contamos esta cosa en los medios o en la televisión, pues a veces la gente no nos cree, y yo creo que para ti es un privilegio y para mí y conocer de cerca eso, de cómo funciona por dentro. Así que estamos en el camino correcto. Ahora, había un tema muy preocupante que dejó el gobierno de Castillo cuando afectaron la pésima administración que le dio a Petroperú en su momento, y era el cuestionamiento de las auditorías, al punto que Pricewaterhouse dijo, no, yo acá no me meto, esto no se puede. Entonces, la pregunta es, Pricewaterhouse se resistía a firmar un contrato con Petroperú. ¿Se llegó a solucionar este tema, Alejandro? Que es importante, digamos, porque asegura la transparencia en el manejo de las finanzas de Petroperú. Es correcto, es correcto. El año 2023 se tuvo serios problemas, mejor dicho, para auditar el año 2023 tuvo serios problemas la dirección el año 2024. Ha habido muchas idas y venidas, no se pusieron de acuerdo por X razones, y por eso ha sido esa auditoría muy tardía. Más o menos eso también se estaba presentando este año 2025 con respecto a la auditoría del año 2024. Tan pronto, cuando asumimos la dirección de la empresa, nos pusimos en contacto con las empresas auditoras que están en principio llamadas para hacer ese trabajo, y logramos finalmente desatascar esos pequeños desacuerdos que había hasta ese momento, y finalmente ahora mismo PricewaterhouseCoopers está auditando nuestra empresa normalmente, está haciendo su trabajo, le hemos dado todas las condiciones y las facilidades que necesita una empresa seria como Price. Yo creo que el informe Pero va a ya salir. se firmó. Sí, O se sea, firmó, eso ya está. está trabajando ahora mismo. Tiene una oficina exclusiva para la auditoría de nuestro edificio, y esperamos que al 15, si acaso, la primera semana de junio debiéramos tener ya el informe de auditoría. Esperamos tener, porque es un documento importante para nuestros acreedores, para nuestro cliente, para la opinión pública. Pero por supuesto, porque si no es su palabra. Sí, totalmente. Y con todo respeto, pero los bancos quieren ver papeles. Eso es lo que llamamos auditoría financiera del ejercicio 2024, ¿no? De acuerdo. Así estamos. Digamos, como todos sabemos, Petroperú no tiene estaciones de autoservicio. Bueno, desde que el gobierno de Fujimori la canibalizó, la partió en 1000 pedazos y la sacó de explotación,
no le quedaban grifos, pero en este tiempo ustedes han logrado, digamos, adherir más estaciones de servicio o se han mantenido. Uno de los mayores negocios en este de hidrocarburos es la boca de salida, vulgarmente hablando. La boca de salida son los grifos, ¿no? Hay toda una cadena de valor, desde exploración, producción, transporte, refinación, comercialización y la venta final, al consumidor final. Lamentablemente, como muy bien señalas, de que la cadena de grifos que tenía otrora Petroperú fueron vendidas y nos quedamos solo con un grifo en Iquitos, un pequeño grifo que sigue operando en Iquitos, pero ahora la actual administración se ha visto en la necesidad de que tenga bocas de salida, donde los márgenes de ganancia importantes están precisamente ahí, en los grifos. Entonces lo que hemos hecho es ahora hacer una inversión importante, un grifo de Iquitos, mediante esta fórmula que está muy bien vista en los últimos tiempos, alianza público-privada, con una empresa privada hemos puesto en marcha un grifo en Ica, es un grifo espectacular. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 14 millones de soles, está en este momento operativo y nosotros felices, vamos a seguir ese camino. Esto quiere decir, a ver si lo entiendo bien, para que el público lo entienda también, que digamos, bueno, es público, es en una APP, pero viene a ser el primer grifo que tiene... El primer grifo. Propiedad Petroperú, en esta nueva etapa, digamos. En esta nueva etapa. Es otro hito. Y podrían darse más. Podrían darse más. Estamos en conversaciones con otros empresarios. Estamos viendo en qué ciudad, en qué carretera podríamos construir otro nuevo grifo de la mano con un privado. Es otro hito importante, que eso no se tenía antes, tampoco estaba en los planes de las administraciones anteriores. Yo creo que son señales muy claras de que estamos avanzando. Y por eso nuestros acreedores financieros se acercan a nosotros, porque hay confianza, hay credibilidad, hay avance, hay progreso. Eso es lo que queremos transmitir a la opinión pública. Ahora, pero, a ver, cuando usted llegó hace 5 meses y pico a la presidencia, Petroperú tenía 25% del mercado, ya que estamos hablando de las bocas de distribución que son los grifos. ¿Han llegado a subir ese porcentaje o se ha mantenido o ha disminuido? Bueno, efectivamente cuando llegamos a Petroperú, exactamente el 8 de noviembre, bueno, tampoco las decisiones se toman así de un día para otro, hemos razonado, hemos hecho lo que llamamos en la jerga empresarial un diagnóstico precoz y veíamos que no estábamos creciendo, habíamos perdido clientes importantes, sobre todo el sector minero, y nos hemos planteado de que hay que replantear la política comercial, una nueva estrategia de ventas. Y logramos crecer en ese periodo de noviembre a diciembre, de diciembre a ahora marzo, en 5 puntos porcentuales. En este momento somos la empresa con más cuota de participación en el mercado. Tenemos 30%. O sea, 29, 30 por ahí. 29 en promedio y en marzo llegamos a 30%. Ajá. Eso significa una venta en volumen de más o menos 85.000 a 90.000 barriles diarios de combustibles. Y no solamente eso, estamos ahora en esa senda de exportar. Acabamos de hacer un envío importante de 80.000 barriles a Brasil. Estamos exportando a Bolivia. Tenemos acuerdos importantes con Ecuador, probablemente en las próximas semanas se materialice ese acuerdo. Es decir, estamos con una política agresiva de ir generando ingresos de distintos espacios, distintos mercados, y eso simplemente suma a los ingresos de la empresa y eso a su vez genera utilidades. O sea, ahorita con ese 29, 30%, nos dice, quiero tenerlo claro y que el público también lo entienda, que ustedes vendrían a ser, tendrían la mayor cuota del mercado, digamos. Totalmente, sí. Tenemos ahora, como dicen vulgarmente en la jerga del marketing, la sartén por el mango. Podríamos nosotros estabilizar precios, podemos manejar de alguna forma precios razonables para la economía, porque esa cuota de 30% tiene varias lecturas. Por un lado, si tienes la mayor participación, puede de alguna forma regular el mercado. Las empresas mayoritariamente que tienen cuota de participación regulan el mercado. Y por eso es que los grifos de Petroperú tienen precio de 15 soles, 14 soles, a diferencia de la competencia que tiene 22 soles, 20 soles, 19 Bueno, yo soles. voy a cargar mi auto en los grifos de Petroperú, ni loco voy a los otros para regalarles dinero, cuando es la misma gasolina, Dios mío. Nuestra es buena, nuestra gasolina es buena, y además uno se fija fácilmente cuando uno pasa por un grifo de Petroperú, hay seguramente 10, 20 vehículos esperando su cola y cola en esos grifos porque todo el mundo quiere hacer economía. Y eso me parece muy bien. ¿Qué tanto se vieron afectados los ingresos de Petroperú por la caída del precio del petróleo de hace unas semanas en base a los anuncios escandalosos de Trump? Sí, estamos trabajando nosotros en un sector muy volátil, esto de las subidas y bajadas del precio de la materia prima importante, en este caso del petróleo, también de los combustibles que importamos, porque hay una parte de productos que vendemos en el país, importamos, y eso están fluctuando continuamente.
Eso sin duda afecta. Si compramos caro, vendemos barato, ahí está la pérdida, ¿no? Entonces, eso nos ha golpeado mucho, sobre todo en abril. Porque recuerden ustedes que el 2 de abril, el presidente Trump, Donald Trump, ese día, el Day of Liberation, pues dijo que de aquí adelante cambian las cosas y plum, al día siguiente cayeron los precios. Claro. Habíamos comprado los primeros días de abril productos o petróleo a precios un poco más altos y luego cayó a 50, 59, 60 dólares de lo que estuvo, 70 dólares. Esa caída de $10 pues impacta terriblemente, Obviamente, no solamente a Petroperú, sino a todas las empresas del sector. Y eso tiene resultados en las cuentas de la empresa, ¿no? Ahora, su gestión, Alejandro, digamos, se diferencia de las anteriores en que es mucho más transparente y dialogante. Esto estoy describiendo hechos. Como pocos presidentes, usted hace presentaciones y conferencias permanentes. Se ha reunido con los sindicatos, se ha reunido con los acreedores, se ha reunido con los proveedores y obviamente con la banca. Y su directorio, me consta, no se queda en Lima. Usted los está haciendo viajar también y van regularmente a la refinería Talara también para despachar. O sea, no son los que se quedan en Lima agazapados en el edificio, ¿no? Y que desde ahí ven a lo lejos lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo usted esto? ¿Cuál es la filosofía que resume su gestión a la cabeza de Petroperú? Bueno, en los últimos tiempos hay lo que se llama el nuevo paradigma del management, una nueva forma de hacer gestión. Para mí es muy importante que los stakeholders, los llamados grupos de interés, participen directo o indirectamente en la gestión de la empresa, en los resultados de la empresa. Y dentro de esa lista de los stakeholders o grupos de interés están nuestros accionistas, están nuestros acreedores, están nuestros proveedores, están nuestros trabajadores, está la sociedad civil, está el Estado. Y de la mano con ellos creo que tenemos que hacer avanzar que la empresa camine. Si ellos no están informados de lo que está pasando en la empresa, muy poco pueden aportar a la empresa. Si el trabajador no está convencido que los resultados no son buenos, si son buenos igualmente hay que contárselo. Los accionistas tienen que estar permanentemente informados de lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo. Cada 15 días, cada semana con los ministros estamos permanentemente interactuando, informando de todos los informes. El último informe que presenté al primer trimestre de año, ese mismo día se los alcalde a los ministros, al premier, al ejecutivo. Ellos saben, al Congreso de la República, ellos saben cómo están las cuentas de nuestra empresa. Eso es para mí gestión con transparencia. Y eso también se llama el buen gobierno corporativo, porque una de las características del buen gobierno corporativo justamente está en eso, la transparencia. La sociedad, los accionistas quieren que le contemos cómo está marchando la empresa. Y es lo que estamos haciendo. Eso significa un nuevo estilo de gestión, un nuevo paradigma de gestión, porque esa gestión, bajo esa mirada, hace sostenible los resultados de la empresa. Esa política de puertas abiertas, fuera, con los agentes de fuera como internamente, es muy común en nuestro trabajo. Permanentemente nosotros tenemos reuniones no solamente con el top de la gerencia, no solamente el director, sino con los gerentes de línea, con los subgerentes, con los operadores, con los vendedores, incluso con los practicantes que tenemos en la empresa, para que todos conozcan por dentro de la empresa. La empresa tiene una misión, una visión que cumplir, y todos se hagan o interioricen esa misión de la empresa. Es decir, en la empresa hay esa política que yo llamo horizontal, gestión horizontal. Nadie es más, nadie es menos. Todos remamos en una sola dirección. Y creo que eso está funcionando. Por escucharlo, usted debe darle, pues, supongo, un cólico renal, pues, a personas como Carlos Paredes, ¿no? Anthony Lau, a quienes conozco, por supuesto, que parecen tener una obsesión con Petroperú y quieren verla de rodillas o muerta. Pero después de haberlo escuchado, todo lo cual, de hecho, supongo, sospecho, deduzco, es comprobable y no son opiniones de nuestro invitado, nos hace pensar entonces que, como habíamos dicho en este programa solitariamente hace unos meses, antes que usted llegara a la presidencia, Petroperú no está quebrada. No, definitivamente no. Nunca estuvo. Lo que pasa, ha habido un mensaje equivocado o una lectura errada de los datos o de las cifras, o quizás era adrede este mensaje. Nunca estuvo quebrado. Ahora tenemos una empresa con un patrimonio neto positivo en torno a 2.200 millones de dólares, y eso me parece importantísimo. Tenemos un activo como la refinería Talara, que está valorizado en el mercado en torno a 8 o 9.000 millones de dólares. Eso significa que la empresa es potente. Grandes inversores, grandes empresas quieren trabajar con nosotros. Y le digo una cosa, Alejandro, ¿una prueba de fuego para ustedes?
para demostrar que no están, que efectivamente están en mejora, es que la banca internacional los mire y diga, yo les puedo proporcionar dinero. Porque usted no le da dinero, la banca no le da dinero a un quebrado. Le habla a un empresario, además, porque tengo una empresa que está cumpliendo Viceversa Consulting 25 años. Y nosotros nos dan líneas de crédito porque nos auditan, nos analizan. Si no, no es por lo que yo diga. En el caso de ustedes, si ustedes en las próximas semanas, meses, cuentan con mayores líneas de crédito, entonces eso será una prueba real de lo que usted ha dicho hoy en el programa. Totalmente, totalmente. Yo creo que los inversionistas saben dónde invertir, saben dónde colocar su dinero y eso es conocido en el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de, digamos, de mostrar al país datos, cifras, una gestión sobre todo transparente, ¿no? Yo creo que las cuentas están claras, hay instituciones que supervisan nuestro trabajo. Decía antes, reportamos a la SMB, reportamos al Ministerio de Economía y Finanzas, el directorio está caminando, tenemos una gerencia horizontal. Muy poco se hace en el mundo de empresa. Tengo la suerte de conocer cómo se manejan las empresas, he trabajado muchos años en esto y esto para mí no es tampoco nuevo. Entonces, ese estilo diferente de hacer las cosas, de hacer más con menos, eso de hacer economía por todas partes, eso de aplicar austeridad cuando estamos en situaciones difíciles, suma y suma mucho. Y muchos bancos se están acercando, quieren prestarnos dinero. Y con esto quiero decir, pues simplemente que no vamos a pedir un solo al Estado mientras yo esté. Ahí en el mercado de capital de dinero, a lo que tenemos que acudir si necesita un financiamiento para que esos financistas, pues si tienen interés en invertir en nuestra empresa, pues que lo hagan. Y las reglas pues estarán siempre claras. Pero lo que voy es que más allá de que ustedes quieran o no acceder a líneas de crédito, cual es normal, ellos los van a tener que ver con lupa. Nuestras cuentas. Y solamente el poderles dar ese financiamiento será la prueba palmaria de que creen en la empresa. Creen en la empresa y que oye, un inversionista evalúa, desmenuza sus cuentas, analiza sus datos, mira el EBITDA, mira sus resultados, mira su estilo de gestión, mira las cuentas que tiene. Entonces eso hace que la empresa sea creíble. Y entonces yo prestamista presto dinero a esta empresa, pero que yo no voy a perder con este prestamista. Claro. Siempre cabe ese riesgo, eso es normal, el riesgo es una cosa implícita. Sí. Pero por lo demás, nosotros somos una empresa que estamos dispuestas a trabajar con la banca de inversión de Liga Mayor. Somos una empresa más grande del país y por lo tanto yo creo que vamos a tener buenas noticias en las próximas semanas, los próximos meses. De acuerdo. Alejandro Narváez, presidente de Petro Perú, ha estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Alejandro, por acompañarnos. Creo que yo no soy hipócrita, acá no somos doble cara. De manera indisimulada, este programa solitariamente, quizá el único de la televisión peruana, ha defendido a capa y espada a Petro Perú desde antes que el señor Narváez viniera a este programa, antes de que asumiera la presidencia, porque nosotros nos basamos en datos, no en nuestros sentimientos, o nuestras simpatías o nuestros compadrazgos, sino en hechos. Y escucharlo hoy en el programa, y estoy seguro transmitírselo a nuestra audiencia a nivel nacional, que ya sumó más de 2,5 millones de personas en el último año y medio, cosa que nos alegra. Por supuesto, es importante porque es nuestra misión, Alejandro, es nuestra misión. Lo comprometo en 3 meses, si le parece, a volver a conversar, sí, porque hay cosas que van a pasar. Ojalá que sean mejores aún. El negocio no es fácil. Hay cosas que ustedes pueden manejar y hay cosas que no se manejan acá, como el precio del petróleo que sube o baja, o los oleajes anómalos que han estado golpeando el cielo de la refinería a la hora de surtir petróleo. Así que muchas gracias. No, a ti, Oscar, muchísimas gracias por esta generosa oportunidad que me brindas y que me permite un poquito contar al país. No, una parte de lo que venimos haciendo. Hay mucho más que contar. La auditoría forense que sale en 15 días, que es un pedido de la opinión pública nacional. Y creo que va a ser una excelente noticia. Una excelente noticia. Bien, muchas gracias a ti. Ha sido el presidente de Petro Perú rindiendo cuentas al país a través de Tierra Adentro. Ustedes lo han escuchado en vivo y en directo. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa en esta edición dedicada a todas las madres preciosas, lindas y pujantes del Perú. Nos vamos con nuestro segmento de Pase a Comercial Datos Duros, que tiene datos interesantes sobre lo que es la minería ilegal. Llega, como siempre, gracias a Southern Perú. Volvemos entonces inmediatamente después con mucho más para ustedes. No hay razón para moverse de sintonía.
de Tierra Adentro. Petroperú, Expocobre 2026, Is-Machines, Southern Perú, Abratec Ingenieros, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Bien, en el Día de las Madres de todo el Perú, por supuesto, estamos en vivo y en directo con ustedes, como siempre. Pero quiero recordarles que, si bien ustedes pueden ver el programa sentándose cómodamente frente a su televisor, sintonizando ATV+, a las 7 o a las 9 de la noche en doble horario estelar, por cierto, tienen un canal que es el canal de nuestra propiedad, Tierra Adentro Perú. Suscríbanse, porque allí pueden ver todos los programas, los 154 que hay hasta ahora, completos y en partes. Suscríbanse, hemos quintuplicado nuestros suscriptores, es gratuito, y marquen la campanita para que cada vez que el equipo de Viceversa Consulting, que este año cumple 25 años, prepare un nuevo post informativo, pues llegue inmediatamente a sus artefactos, sean celulares, iPads, tablets o lo que tengan a la mano. Dicho esto, vamos a presentar de inmediato un tremendo reportaje, y este reportaje de hoy llega gracias a Casal Ingenieros. En Casal Ingenieros somos especialistas en tanques de combustible y sistemas piping de diésel, gas natural y GLP. Casal Ingenieros es líder en proyectos electromecánicos, soluciones acústicas y control de ruido para plantas de emergencia con grupos electrógenos. Hace más de 3 décadas somos Casal Ingenieros. Cuenta con nosotros. El reportaje. Amigos, nuestro país tiene alrededor de 4.000 pasivos ambientales mineros, pero nunca estos han sido vistos como un potencial negocio a través de su reaprovechamiento gracias a la tecnología actual. En cambio, el proyecto que tiene entre manos la empresa canadiense Cerro de Pasco Resources puede convertir en poco tiempo en buena cuenta en poco tiempo en un caso emblemático de exploración y explotación minera de pasivos mineros, con remediación ambiental además. Aquí los detalles de este inédito y sorprendente proyecto. En un anterior reportaje, mostramos cómo después de 8 años de larga espera, la empresa de capitales canadienses Cerro de Pasco Resources obtuvo en mayo del 2024 el ansiado permiso de exploración de la concesión El Metalurgista, en la relavera Quiulacocha, en la región Pasco. Este hecho, así como su ingreso a la Bolsa de Valores de Toronto, sumado a la adhesión del reconocido inversionista canadiense Eric Sprott, le han dado el respaldo financiero que asegurará el reaprovechamiento del pasivo minero más grande del Perú. Ahí tenemos inversionistas como Eric Sprott, que es uno de los más grandes en Canadá, que tiene casi 15% de la compañía ahora. Y antes de eso hacemos un capital raising en Canadá con un monto muy importante. Otro hito importante ha sido el upgrade de la bolsa del CSE en la cual cotizábamos a la TSXV, que es una bolsa más potente. Pronto seguramente vamos a escalar la principal cuando tengamos más resultados. Y lo segundo, que es un poco una novedad también, es el listado en la Bolsa de Valores de Lima. Estamos haciendo los trámites ya desde hace algunas semanas. Hacia primera semana de junio o hacia segunda o tercera vamos a estar listando en la Bolsa de Lima. Eso es una cosa súper importante. Estamos haciendo ya un roadshow acá y pronto vamos a tener noticias sobre ese particular también. El ingreso de Cerro de Pasco Resources a la Bolsa Venture de Toronto significó abrir puertas a nuevos capitales que ofrecen importantes alternativas de financiamiento. No cabe duda de que este toque de campana impulsará la economía circular aplicada a explorar para luego explotar y remediar cada vez más pasivos mineros en el Perú. El costo para minar para hacer una extracción a la relavera es muy bajo. Es $1, $2 cada tonelada. Como una mina tajo abierta, por ejemplo, puede ser hasta $2 a $15 por tonelaje, y una mina subterránea puede ser 30 hasta 200. Desde inicio del siglo pasado, aproximadamente el año 1906, se empezaron a disponer ahí residuos mineros
que eventualmente se acumularon en tales volúmenes que desplazaron el agua original de la laguna y claramente contaminaron, siguen contaminando esta zona, tanto aguas subterráneas, aguas superficiales, y este material tiene alto potencial de generación de acidez. Y nosotros lo hemos medido en campo. Desde agosto de 2024, Cerro de Pasco Resources completó la fase 1 de exploración en 40 plataformas y recolectó más de 1000 muestras sometidas a los más modernos procesos de análisis. Los resultados no solo sorprenden, sino que llenan de entusiasmo a los inversionistas de este ambicioso proyecto. Las concentraciones metálicas en promedio alcanzaron 5.5 onzas de plata equivalente por tonelada, incluyendo galio e indio. En otras palabras, se estima un valor promedio de casi $200 por tonelada de mineral de cabeza. Estos auspiciosos hallazgos consolidan la viabilidad técnica del proyecto y preparan camino a la fase 2 de prefactibilidad, que podría posicionar al Perú como un actor importantísimo en economía circular y rehabilitación ambiental de pasivos mineros. No es un proyecto minero normal en el sentido convencional de que explotamos y se produce un montón de impacto. Este es un proyecto de rehabilitación ambiental, de recuperación, de limpieza de la laguna. Queremos recuperar, limpiar la laguna, que esto genere beneficios para el entorno natural, que mejore la calidad de vida de las comunidades locales. A partir de los resultados que se obtengan al culminar el proceso de exploración, se diseñará estratégicamente el proyecto de reprocesamiento con estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos. La operación contempla procesar los minerales utilizando tecnología que minimice el impacto ambiental, tal como el uso de una molienda húmeda modular, flotación selectiva y gestión integrada de agua y relaves, garantizando productividad y sostenibilidad en cada tonelada tratada. No vamos a utilizar explosivos, no vamos a utilizar camiones, no vamos a producir polvo, ruido, entonces el impacto ambiental es significativamente menor. Nos va a permitir ampliar el muestreo del material a toda la relavera para tener insumos a nuestros estudios de ingeniería, estudio de factibilidad, estudio de impacto ambiental, con miras hacia la futura operación. 2025, 2026 van a ser años bastante ocupados para nosotros en temas de ingeniería, en temas de estudios, en temas de todo lo que comprende la fase 2, y estamos bastante motivados para adelantar el proyecto. El plan de cierre de la relavera abarca 115 hectáreas y se enfocará en recuperar la laguna de Quiulacocha, neutralizar aguas ácidas y remover metales pesados para transformar la realidad de los habitantes y su entorno natural. Con la participación de la comunidad campesina de Quiulacocha y de investigadores internacionales, Cerro de Pasco Resources está elaborando amplios estudios de línea base social y ambiental, asegurando que la remediación sea tan sólida como la ingeniería que la respalda. Esto tiene que durar mucho tiempo porque finalmente es el reaprovechamiento de este pasivo ambiental que va a beneficiar a la comunidad, va a beneficiar a la ciudad de Cerro de Pasco, va a beneficiar al Perú también, porque hablamos también incluso de impuestos que la empresa va a pagar. La relación con la comunidad es buena, cultivando año a año, y queremos que siga así. Nuestra visión del cierre final del proyecto, después de retirar el material y hacer el reaprovechamiento, es regresar a la laguna a su estado original. Y es por esto que necesitamos retirar el material. Hemos tenido apoyo de los ministros, no solamente el ministro Montero en esta última etapa, sino antes de él generó mucho, han sido fundamentales para esto. Activos Mineros también ha tenido una situación de cambio favorable, tenemos hoy día conversaciones con ellos y nos parece que de pronto podremos lograr los permisos para la etapa 2 de la exploración, que definitivamente va a llevar adelante y hacia buen puerto, sobre todo este proyecto. Les hemos presentado las principales innovaciones tecnológicas, los avances logrados y las metas que la empresa de capital canadiense Cerro de Pasco Resources trae consigo para concretar el desarrollo de un proyecto de exploración y explotación de pasivos mineros, como nunca se ha hecho en el Perú. Pero esta historia recién empieza. Efectivamente, recién empieza. Sin duda, amigos de Tierra Adentro, la llegada de inversionistas del calibre de Eric Sprott, mencionado en el reportaje, al proyecto de reaprovechamiento de lo que es el pasivo minero más grande del Perú, es un espaldarazo para una empresa como Cerro de Pasco Resources, que se alista además a cotizar en la Bolsa de Valores de Lima y que estamos seguros contará con una gran demanda de acciones. En Tierra Adentro, obviamente seguiremos informando sobre sus avances porque es de interés nacional.
Y dicho esto, nos vamos de inmediato a la segunda y última pausa del programa para invitarlos al tercer bloque donde vamos a analizar un tema de toda actualidad, los conflictos mineros y cuánto le cuestan a las empresas y al país. Volvemos. Petroperú, Expo Cobre 2026, Is Machines, Southern Perú, Abratec Ingenieros, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos de Tierra Adentro, según el Ministerio de Energía y Minas, la cartera de proyectos de inversión minera 2025 suma 67 proyectos en 19 regiones que representan una inversión total, ojo, de 64.071 millones de dólares. Buena noticia. Sin embargo, existen 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a la voluntad de las empresas. El monto, 29.667 millones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué deben hacer las empresas mineras para que esto no ocurra? De eso vamos a hablar de inmediato con nuestro invitado en la entrevista del cierre, José Luis Medina, experto en prevención de conflictos y, por supuesto, asuntos sociales. La entrevista del cierre de hoy llega gracias a Petroperú, que nos tiene una buena noticia. Petroperú reportó mejoras significativas en su desempeño económico y financiero durante el primer trimestre de 2025, logrando un EBITDA de $4 millones y una participación de mercado del 29%, además de avanzar en su transformación integral, fortaleciendo sus operaciones y exploración en el país. Petroperú avanza. Entrevista del cierre. Bien, en la entrevista del cierre tenemos con nosotros a José Luis Medina, experto en prevención de conflictos y manejo de asuntos sociales, a quien le agradecemos por supuesto su visita. Gracias, Oscar. Tenemos varias láminas que van a apoyar nuestra conversación, pero vamos a empezar con el primer tema. Existen, José Luis, 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a la voluntad de las empresas. ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando y que están provocando este hecho? Bueno, básicamente lo que se reporta y lo que se tiene en varios estudios tiene origen en dos fuentes. La primera es la conflictividad social y la segunda es el tema de tramitología o permisología, ¿no? Es conocido, por ejemplo, que el tema de conflictos sociales tiene toda una secuencia. Muchos expertos hablan sobre una industria de la conflictividad que se activa cada cierto tiempo y que definitivamente termina percutando negativamente en todas estas empresas que quieren invertir en el país. Una inversión tan importante como la que tú mencionabas la cartera de proyectos para el 2025 es la que mencionabas. En el 24 fueron 51 proyectos que tenían alrededor de 54.000 millones, pero tienes alrededor de 23 proyectos con una inversión de 29 millones que sigue siendo estancada. Y si uno hace un análisis más allá, ¿cuánto dejan estas empresas de producir como ingresos fiscales y adicionalmente cuánto dejan de producir diariamente, mensual y anualmente para generar, por ejemplo, trabajo, para generar el cierre de brechas, para poder, a través del canon y las regalías, poder aprovechar y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las regiones o de los lugares o localidades donde se desarrollan estas operaciones, ¿no? Justamente en base a la información valiosa que tú nos has alcanzado, olvidé decir eso, es que estamos compartiendo a los amigos televidentes algunas láminas. La segunda nos habla de las pérdidas por no ejecutar los proyectos mineros. Ahí, en términos del PBI, esas pérdidas ascendieron, según nos has informado, a 698.296 millones de soles. Eso es una enormidad. Cifra, obviamente, esta cifra considera, entiendo, la inversión que no llegó a ejecutarse. Exactamente, es lo que manifestaba. No se ejecuta la inversión y tampoco se ejecuta la producción. Si hubieran ido las dos de la mano, hubiéramos podido tener en el país esta cifra que hubiera hecho que el país no crezca un 3.9 sino un 4.7 y hubiera sido un 4.7 como PBI, ¿no? Y obviamente el impacto se da en una menor recaudación de ingresos fiscales y obviamente también la distribución a los gobiernos subnacionales. Para decirlo, digamos, con la siguiente lámina, José Luis, entre el 2008 y el 22, o sea, en los últimos 14 años, correcto, se dejó de recaudar por estas oportunidades perdidas 122.689 millones de soles en ingresos fiscales. Y peor aún,
se dejaron de generar 500.000 empleos que ya quisiéramos, empleos además formales. Correcto. Estos empleos estaban orientados a la etapa en la etapa de producción y estamos hablando de 500.000, es a medio millón de empleos directos, formales, que iban a tener un impacto más o menos en 3 millones de personas, el grupo familiar, y adicionalmente todas las cadenas de valor y de suministro que sean asociadas a estos trabajos formales, ¿no? Ahora, hay un cuadro, señor director, que nos habla de los proyectos retrasados. Es una lista, ¿no es cierto? Ahora, respecto a estos proyectos, los que estamos viendo ahí, que son los que suman los 29.000 millones que habíamos hablado, ¿qué podrías comentarnos sobre esto? Mira, la inmensidad es de cobre, ¿no? Obviamente. Y justamente por ahí viene el comentario. Hace unas semanas atrás, el gobierno de Trump, habíamos dicho que estos 23 proyectos habían tenido un retraso significativo, no solamente en la inversión, sino en el impacto que se genera también a los inversionistas, etcétera, etcétera. El gobierno de Trump hace unas semanas atrás ha incluido a 10 proyectos, 10 proyectos mineros en Estados Unidos como especiales dentro del Fast 41, que son estos proyectos que tienen que tener un destrabe en la permisología. ¿Cuán importante es que un país como Estados Unidos comience a dar importancia y haya identificado que la demora burocrática de los permisos afecta a la inversión? Y más cuando hablamos de estos minerales críticos, ¿no? que van a, como conversaban la semana pasada con el señor Raúl Benavides, van a permitir una transición energética viable y sostenible en el tiempo. Entonces, si uno ve esta lista de proyectos, básicamente son proyectos orientados a cobre y a oro. Entonces, y los países ahora, ¿cómo se monetizan? A través de sus reservas de oro, ¿no? Claro, claro. O sea, que lo que nos estás diciendo es tenemos un potencial inmenso y lo estamos desperdiciando. O sea, o lo que otros países demoran años en encontrar, es decir, inversionistas que quieran invertir, nosotros lo tenemos en la puerta de la casa, pero no lo dejamos pasar. Estamos desperdiciando una oportunidad súper importante. Habíamos visto que en estos 14, 15 años se había retrotraído la inversión, se habían puesto en peligro proyectos que eran importantes, que iban a destrabar estas brechas en regiones donde se necesitan, Ancash, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, etcétera, etcétera, donde hay pobreza realmente. Entonces, yo creo que ahora esta ratificación, y yo lo comentaba hace unos días con un experto, en una conversación, ¿cuán resilientes pueden ser estas empresas inversionistas a pesar de los conflictos, a pesar del tiempo, a pesar de los escollos y los obstáculos que se encuentran en el Estado por la tramitología? Siguen creyendo en el Perú. Exacto. Entonces, es importantísimo poder nosotros como peruanos y el Estado hacer la llamada ahí al gobierno para que pueda entender que el Perú ha sido siempre un país minero. Las empresas cada día, y sobre todo ahora, son sumamente competitivas. Ya no se puede hablar de que hay impacto ambiental negativo, de que hay contaminación, etcétera, etcétera, porque justo lo conversaba el señor Narváez. Ahora todas esas empresas que enlistan en bolsa tienen que andar como zapatitos de ballet, en puntitas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Entonces, es harto importante que la gente también pueda entender eso. Entonces, yo creo que uno de los consejos que se tiene que dar es que las empresas, por el aporte que van a brindar, que quieren brindar y con el compromiso suscrito hace mucho tiempo, tienen que tener definitivamente un acompañamiento puntual del Estado. El Estado tiene que brindar las facilidades y blindar estos procesos para que se puedan materializar estos proyectos que van a ser importantes para el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del crecimiento, ¿no? Muchos empresarios nacionales y extranjeros con los que interactuamos en Viceversa Consulting, la empresa que yo dirijo hace 25 años, siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Qué tan buen negocio es invertir en prevención social? ¿No? Porque hoy no tengo yo un problema. ¿Por qué tendría que gastar? Y allí nuestro invitado se ha tomado la molestia de hacer unas sumas y restas bien interesantes que queremos compartir con ustedes sobre un caso, el caso de Minera Las Bambas. Miren esta lámina. De sus 10 años de operaciones, amigos, MMG Las Bambas tuvo paralizaciones por casi 2 años. Cada día sin producir ni exportar representó un perjuicio directo para la empresa de 9.5 millones de dólares. Cada mes, por lo tanto, sin producir, representó 295 millones de dólares. En resumen, los 22 meses de paralizaciones forzosas por conflictos sociales de Minera Las Bambas representaron una pérdida para ellos de 6.000 millones de dólares. Ok, esto es un esfuerzo grosso modo, no es una contabilidad.
pero simplemente estamos usando cifras oficiales respecto a las pérdidas diarias. Es una sencilla multiplicación por los días y esto sale. Pueden discutirnos que no sean 6.000, que sean 5.500. Vamos, es una enormidad. La pregunta entonces, que es la que hemos propuesto al invitarte, Jorge Luis, en base a tu amplia experiencia, es que no prevenir conflictos cuesta, y cuesta bastante. Correcto. Esto ya se tiene establecido hace muchísimo tiempo. El mejor ejemplo, por ejemplo, es cuando uno habla de salud, ¿no? Siempre termina siendo mucho más económico, más rentable prevenir que curar. En el tema social, en inversiones extractivas, es exactamente igual. Se tiene que cambiar este concepto, que hacer prevención social, que hacer manejo social es un gasto. Termina siendo una inversión. Este ejemplo y otros tantos de las paralizaciones, a las Bambas les cuesta 9.5, otros 4.5, otros 6, pero si sumamos la data, sacamos un número que es mucho más grande que estos 6.000 millones, ¿no? Entonces, y ahí salta la otra pregunta. ¿Se tiene que hacer? Sí se tiene que hacer. ¿Por qué no se hace? No se hace de repente porque se sigue todavía con este concepto de que es un gasto. Y obviamente yo creo que es el momento de comenzar a mirar y tender puentes. Lastimosamente, esta conflictividad sostenida en todo este tiempo ha hecho que las comunidades que tengan cierto distanciamiento con las empresas. Entonces hay que tender puentes nuevamente, ¿no? A través de terceros. Está ahora en la evolución de conflictos. Le hemos presentado el cuadro que nos enviaste. Y ahí se ve claramente que nadie puede decir que están disminuyendo, ¿no? Que ya pasó lo peor. Y si ahora, y tú lo sabes muy bien porque eres experto en el tema, vienen las elecciones. Correcto. Y las elecciones calientan la plaza y vienen los ataques. Y los ataques, ¿qué es lo más parecido al Estado en las provincias más alejadas? La minería, el petróleo, la energía. Y como no está el Estado, es la empresa quien tiene que asumir los roles del Estado. Pero yendo un paso atrás, lastimosamente esta ciclicidad de las elecciones, y ahora nos toca distritales, regionales y nacionales, va a generar seguramente algún tipo de efecto de caja de resonancia. Y hemos visto, lastimosamente, candidatos, incluso a la presidencia, que se oponían a proyectos. Y cuando han estado sentados, claro, porque es lo que la gente quiere escuchar, sí, claro. Pero cuando han estado sentados en el sillón de Pizarro, se han dado cuenta que esto no puede ser. Y a veces cambiar esa percepción y esa apuesta de palabra en un momento de caldeo político es muy complicado, ¿no? De acuerdo. José Luis Medina, experto en prevención de conflictos y manejo de asuntos sociales, ha estado con nosotros, nos ha dado luces y nos ha dado cifras, además, que son realmente de impacto. Pueden ver, recuerden el programa a las 9 de la noche, pero también lo pueden ver en cualquier momento del día. Compártanlo desde Tierra Adentro Perú. Muchas gracias. Gracias. Quédate conmigo, vamos a despedir el programa. Feliz día nuevamente a las madres y nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche. Canal ATV+, programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía, los invita a hacerlo también la próxima semana. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.